Me llamo Samira. Tengo 18 años y este año empecé la universidad. Salí de una ciudad pequeña y llegué a esta gran ciudad. Al principio, todo era muy bonito, pero ser estudiante no es fácil. La mesada no alcanza, todo es carísimo. No quise ser una carga mayor para mis padres, así que empecé a buscar un trabajo de medio tiempo. Justo esa búsqueda me llevó a esa cafetería, es decir, al lugar donde todo comenzó. El primer día que empecé a trabajar en esa cafetería, vi a nuestro gerente, Leandro. Como en las películas, ves a alguien y dices, esta persona va a cambiar mi vida. Así fue, pero había una diferencia. Este cambio no fue nada bueno. Leandro tenía alrededor de 30 años, pero su interés por mí fue evidente desde el principio. Parecía mirarme de manera diferente, y yo lo sentía. Pero espera, no malinterpretes esto. Había alguien en mi vida, estaba comprometida. Javier era mi amor de la infancia, era un buen chico. No sé, me parecía alguien con quien podría compartir toda una vida. Por eso, al principio traté de no darle mucha atención a Leandro. Pero los sentimientos de una persona no son tan fáciles de silenciar. A medida que aumentaba mi interés por Leandro, me encontré tratando de resistirme a él. Me gustaba hablar, disfrutar de su compañía. Al principio, pensé en él como un hombre inocente, pero las cosas se salieron de control. Un día, al finalizar la jornada, me invitó a su auto. Te llevaré a casa, dijo. No pude decir que no. No voy a mentir, mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse. Hablamos en el auto, reímos y bromeamos. Era como si en ese momento el mundo se hubiera detenido. Éramos solo nosotros. ¿Pensé en Javier? Sí, pero la emoción de ese momento pesaba más. Así fue como comenzó todo. Al principio, me estaba engañando a mí misma. No es nada, solo somos amigos, decía. Pero ¿cuánto puede uno creer en su propia mentira? Esa noche, cuando regresé a casa, me miré en el espejo y dije, Samira, este camino termina mal, pero aún así no podía detenerme. Empecé a pasar más tiempo con Leandro cada día que pasaba. Ya no era suficiente encontrarse con la mirada en el trabajo o tocarse accidentalmente. Un día me dijo, te estoy molestando mucho, pero ¿te gustaría tomar un café después del trabajo? Era como si tomar un café fuera la cosa más inocente que se podía hacer después del trabajo, pero había algo más en juego. Leandro estaba involucrado. La inocencia había quedado lejos. Ese día salimos juntos del café por primera vez y nos sentamos en una esquina de un parque en el vecindario. Comenzamos a hablar mientras tomábamos nuestros cafés. El modo en que hablaba Leandro, sus bromas, su confianza en sí mismo eran tan impresionantes que era imposible no dejarme llevar. Pero lo que sucedió esa noche. Mientras me llevaba a casa en su auto, de repente se detuvo, miró dentro de mis ojos y dijo, Samira, siento algo muy diferente por ti. Quiero que estés a mi lado siempre. Te juro que en ese momento no supe qué decir. Mi corazón, por un lado, hablaba de mi compromiso con Javier, mientras que, por el otro, se deslizaba hacia el torbellino que Leandro había creado en mí. Sin decir una palabra, bajé del auto. Pero no pude dormir en toda la noche. Mi mente estaba en Leandro. Llamar a Javier, escuchar su voz, no alivió mi sentimiento de culpa. Al día siguiente, las cosas empeoraron aún más. Las miradas de Leandro, las palabras que dijo, no me dejaban en paz. Esto no puede seguir así, me dije a mí misma, pero cada vez me hundía más. Al salir del trabajo, Leandro me estaba esperando en su auto nuevamente. Esta vez no se conformó con llevarme a casa. Se detuvo en un lugar en el camino y dijo, ¿podemos hablar un momento? Asentí con la cabeza porque ya había dejado de silenciar la voz dentro de mí esa noche. Todo cambió. Fue la primera vez que abracé a Leandro. En ese momento, parecía que el resto del mundo había desaparecido. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salirse, mientras la culpa me aplastaba. Sabía que estaba al borde de traicionar a Javier, pero en ese momento no me importaba. Me había dejado llevar por Leandro. Estos encuentros secretos continuaron así durante un tiempo. Miradas furtivas mientras trabajábamos,
mensajes secretos, paseos breves por callejones. Todo eso me emocionaba. Finalmente, una noche, cuando volví a casa, hablé por teléfono con mi madre. Javier dijo que este fin de semana vendrá a verte, ¿lo sabías? En ese momento, sentí como si agua hirviendo cayera sobre mi cabeza. No sabía cómo decirle a Leandro que se detuviera, ni cómo mirar a Javier a la cara, pero aún así no me detuve. No pude. Esperar el día en que Javier viniera era una de las pruebas más difíciles de mi vida. Por un lado, estaba su amor puro. Por el otro, la oscura atracción que me tenía cautiva Leandro. Te juro que no podía dormir por las noches. Estaba tan ahogada que le dije a Leandro que quería terminar, pero él no era un hombre que se rindiera tan fácilmente. Samira, todo es tan hermoso contigo. ¿Por qué te dejarías si amas a Javier? Está bien, pero no puedes olvidarme. Tú también lo sabes. Dijo estas palabras con tal determinación que parecía que apretaba aún más la cadena a la que estaba atada. En ese momento, sabía que debía alejarme de Leandro, pero no era nada fácil. Había un corazón, había sentimientos, había pasión en juego. Ese fin de semana, Javier vino. Me miró con ese viejo amor puro en sus ojos. Pensé para mí, Dios mío, ¿cómo hice esto? No, me estaba rompiendo, pero no lo dejé ver en mi cara. Salimos a caminar juntos. Me preguntó si todo iba bien en mi vida en la universidad. Le dije que todo estaba bien, pero por dentro me devoraba. El domingo por la mañana, después del desayuno, mientras me despedía de Javier, mis ojos se llenaron de lágrimas. Necesitamos hablar un poco, le dije. Por más que intentaba reunir valor, lo que quería decir se me atascaba en la garganta. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado. Antes de irse, Javier olvidó mi teléfono en la mesa. Cuando sonó, él vio el nombre de Leandro en la pantalla. Su mirada hacia mí aún no se me olvida. Samira, ¿quién es este?, dijo. Solo 2 palabras, pero mi interior se destrozó. En ese momento, tuve que tomar una decisión. No podía escapar, no podía mentir. Confesé todo, lo que había pasado con Leandro, lo que sentía, cuánto me arrepentía. La cara de Javier estaba tan fría que no podía entender lo que pensaba. Se levantó sin decir una palabra y salió cerrando la puerta. Ese día me quedé solo en ese silencio. Después de eso, no tuve fuerzas ni para hablar con Leandro. Dejé mi trabajo y dejé todos los mensajes de Leandro sin responder. Ya no merecía ni su interés ni su amor. Me prometí empezar de nuevo, pero el peso de esta confesión aún llevo una carga en mis hombros. A veces, cuando me miro al espejo, me enoja. A veces, trato de ignorarlo, diciéndome que es juventud. Pero, pase lo que pase, sé que estoy jugando con fuego y que he arruinado todo con mis propias manos. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ojalá esta historia no hubiera terminado así.